Quiero leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, donde nos habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo y ver cuáles lecciones aprendemos ahí para nuestra vida. Bendecimos cada una de las personas que nos escucha, que nos sigue por Facebook, que nos escribe nuestra hermana Roseli Valdés. Muchísimas bendiciones, pastor. Dice ella, Dios te bendiga, Roseli. Hoy yo quiero traer este tema y que usted pueda participar con nosotros. ¿Alguna vez ha sido tentado? Si alguna vez ha sido tentado, este tema puede ser para usted. ¿Está pasando por tentación, por alguna lucha, por alguna prueba? ¿En algún momento donde ha pensado deslizarse, donde Satanás le tiende una trampa? Este tema de hoy también es para usted. ¿Es usted una persona, un hombre, una mujer que quiere servir al Señor? Yo quiero decirle que en cualquier momento puede llegarle la tentación, así que también este tema es para usted. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorara. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Este texto que leímos lo narran los tres evangelios sinópticos, sea Marcos, Mateo y Juan. Lo que se llaman los evangelios sinópticos, que se llama sinóptico porque están escritos desde el mismo punto de vista. Sin significa junto y óptico significa viendo, o sea que ven junto, que escriben desde un mismo punto de vista. Mateo, el escritor de este texto, el que narra esta historia, es uno de los 12 apóstoles de Jesús, llamado el publicano, un cobrador de impuestos a quien Jesús llama para que se convierta en su discípulo y luego en un apóstol. A este que Mateo llama el publicano, Marcos y Lucas le llaman Leví. Mateo es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en escribirse. O más bien, uno de los primeros, entre los primeros 4 evangelios, los primeros 4 libros, el primero en escribirse probablemente fue Mateo. Y es escrito alrededor del año 52, aproximadamente, después de Cristo. Y sabemos que fue escrito antes del 70, o sea, después, entre la primera década, o sea, los primeros años de la década del 50 y antes del 70, no sabemos esa fecha exacta, pero esa es más o menos. Y fue escrito a un público de creyentes judíos para probar que Jesús era el Mesías prometido. O sea, el propósito del libro de Mateo tiene un propósito al recopilar las historias de Cristo, lo que Cristo hizo, al recopilarlo en un libro, escribirlo. El propósito es probarle a los judíos, a los creyentes judíos, que Jesús es el Mesías. En el Evangelio de Mateo es el único donde encontramos la frase reino de los cielos en lugar de reino de Dios.
Y esta frase, reino de los cielos, aparece 32 veces en el Evangelio según San Mateo y en ninguna otra parte de la Biblia. En la otra parte aparece como reino de Dios, que no es más que un eufemismo que Mateo usa por escribirle a un público judío y ser judío, para no mencionar el reino de Dios, sino en lugar de Dios usar cielo. Este texto que nosotros leemos aquí es un texto muy importante. ¿Por qué tan importante? Bueno, porque este texto nos habla qué aconteció inmediatamente después Jesús fue bautizado. Inmediatamente después de Jesús ser bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Recordemos que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, una experiencia maravillosa, el bautismo de Jesucristo, algo glorioso. Venir el Espíritu Santo sobre él, una voz del cielo, el Padre aprobando su bautizo. Inmediatamente es bautizado. El primer acontecimiento es que Jesús es guiado por ese Espíritu que viene sobre él como paloma y lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y estas son las cosas que queremos ver aquí. Esta tentación de Jesucristo. ¿Qué enseñanza tiene esto para nosotros? Pero es bueno que veamos que el primer acontecimiento en el ministerio de Jesús no fue un milagro. El primer acontecimiento en el ministerio de Jesús no fue ni siquiera un sermón. El primer acontecimiento en el ministerio de Cristo fue la tentación. O sea, inmediatamente se bautiza, es tomado por el Espíritu, lo lleva al desierto. El texto dice que fue para ser tentado por el diablo, que ayunó 40 días allí. Y luego de haber ayunado 40 días y 40 noches sin comer, Satanás se le aparece para tentarlo. O sea que yo quiero que veamos algunas lecciones prácticas en este texto. Lo primero que yo quiero que veamos es que el diablo es un enemigo real y poderoso. El diablo es un enemigo real y poderoso. O sea, no es una imaginación. No es un cuento de hadas. No, el diablo es un enemigo real. No solamente estamos diciendo que es real, sino que es poderoso. O sea, Satanás tiene un poder para dañar el bien, para tentar a los hijos de Dios. Satanás es más poderoso que nosotros. Muchas veces he escuchado gente predicar, y yo pudiera decir, que voy a llamar esto en una sana ignorancia, y decir: Satanás es un león sin dientes, él no tiene ningún poder sobre nosotros. No, la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si él halla una presa fácil, un hijo de Dios descuidado, él lo va a devorar, lo vas a destruir, le vas a quitar el gozo, lo puede apartar del camino. Y en esta tarde yo quiero decirte que nunca te dejes engañar pensando que Satanás no existe, que Satanás es un debilucho. No, el diablo es un enemigo real y poderoso. Él no teme asaltar ni siquiera a Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. O sea, ¿en qué momento él llega a donde Jesús? ¿A quién él está tentando? Lo primero que estamos diciendo, que él está tentando a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y en qué momento llega a tentarle? Bueno, después de un encierro de 40 días y 40 noches. ¿No ayunamos nosotros en procura de buscar fortaleza espiritual? ¿No ayunamos nosotros en procura de acercarnos más a Dios y recibir de Él mayor poder y santidad? Acercarnos más a Él y vivir para Él y tener mayor control de nuestras
pasiones, de nuestras emociones, de nuestros deseos carnales. Sí, ayunamos por eso. Sin embargo, fíjese que Jesús está acabando de salir de un ayuno y Satanás no le tiene miedo de tentarlo, de enfrentarlo, de provocarlo. Así que cuando nosotros ayunamos o hacemos cualquier otra actividad espiritual en procura de acercarnos a Dios, de separarnos del pecado, de buscar fortaleza espiritual, no pensemos que la tentación no va a llegar, que el tentador no se nos va a acercar. Él se le acercó a Jesús, el Hijo de Dios. Y no solamente se le acercó a Jesús, el Hijo de Dios, sino que lo hizo inmediatamente después que Jesús sale de un ayuno de 40 días y 40 noches. Quiero volver a afirmar de nuevo que Satanás es real. La Biblia lo llama homicida. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice que él es homicida y que él es mentiroso. Pero la Biblia además lo llama mentiroso y león rugiente. En el capítulo 5, versículo 8 de la primera carta de Pedro, dice que Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos cristianos han sido debilitados por la fuerza de Satanás? Han sido arrebatados, han sido sacados, se han descarriado, se han apartado del camino del Señor, han sido engañados, han caído en pecado, porque Satanás lo tentó, porque ignoraron quizás sus maquinaciones, o ignoraron su poder. No ignore a Satanás, no ignore sus maquinaciones, no ignore su poder, no ignore sus malas intenciones. El deseo de él es destruirte, es hacerte caer, es hacerte resbalar, es hacerte caer en la trampa, es hacer que tú pierdas la confianza en el Señor, pierda la fe. En el capítulo 11, versículo 14 de Primera de Corintios, dice la palabra que Satanás se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Porque su objetivo es hacernos caer. Así que él se va a disfrazar. ¿Qué disfrazarse? Aparentar bueno, aparentar verdadero, aparentar justo, aparentar que él es la verdad, falsificar la verdad. Él se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. De modo que si él se disfraza como ángel de luz, nosotros debemos de tener cuidado. Yo quiero que usted vea esto. El texto dice que Jesús tuvo hambre y vino a él el tentador. Es como si la profesión o una de sus profesiones, uno de sus oficios fuera tentar. Y póngale a tentar, provocar, tender trampa, tratar de que Satanás, tratar de que los hijos de Dios caigan en ella. Esa es su profesión. Dice que vino a él el tentador. Después de 40 días ayunando. Así que nosotros, lo primero que aprendemos de esta lección es que Satanás es real y que es poderoso. Satanás es real y es poderoso. Él no teme asaltar, inclusive a Jesucristo, le inmediatamente salió del ayuno, del encierro. Él viene a tentarlo. ¿Por qué? Porque él quiere estropear, él quiere impedir, obstaculizar los propósitos del Señor, los planes del Señor. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Bueno, no debemos considerar la tentación como algo extraño. O sea, la tentación como algo extraño. No. Si Satanás le hizo esto a Cristo, también se lo hará a los seguidores de Cristo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que nunca
los cristianos debemos considerar que las pruebas, que las tentaciones, son cosas extrañas. Oh, qué raro que me está pasando esto a mí. Qué raro que me acontecen estas cosas. No debemos verlo así, sino que debemos entender que la prueba, que las tentaciones, no es un asunto extraño, porque Satanás está ejerciendo su profesión, su trabajo continuamente. Si usted considera la tentación como algo extraño, puede ser que sea asaltado por la misma. Ahora, ¿está siendo tentado? Carlos, por favor, bájale un poquito la música de fondo. ¿Está siendo tentado? ¿Está pasando por una prueba? ¿Por una tentación? Satanás te está diciendo, haz algo. Satanás te está diciendo, confía en ti mismo, o deja de confiar en el Señor. Satanás te está diciendo, te está impulsando por medio de los deseos de la carne a cometer un pecado. Y lo primero que quiero decirte, no ignores a Satanás. Lo segundo que quiero decirte es, no solamente tú pasas por eso, sino que los cristianos pasan por eso. No es extraño que te pase a ti. No te está pasando porque tú eres peor que los demás, ni mejor que los demás. Te está pasando porque está en los planes del Señor y Satanás quiere destruir el propósito de Dios en tu vida. Satanás quiere dañarte, quiere impedir que tú crezcas, que tú avances, que tú glorifiques al Señor, que viva en santidad, que refleje el carácter de Cristo. Satanás quiere entorpecer, dañar la luz de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué más aprendemos de esto? El texto dice que que Jesús fue tentado por el diablo. Termina un ayuno de 40 días. ¿Qué es lo natural? Que tenga hambre. Eso es muy natural. Tener hambre no es pecado. Tener hambre no es malo. Es una necesidad del ser humano y nosotros para vivir siempre tenemos que comer. Y cuando Satanás sabe que Jesucristo tiene hambre, llega y le dice, si tú eres hijo de Dios, en cierto sentido él le está poniendo en duda, Satanás sabe que él es hijo de Dios, pero le está poniendo en duda, es para que Jesús muestre que es el hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tenés el poder para hacerlo. Y en efecto, Jesús tenía el poder, o tiene el poder para hacer que las piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Está tomando la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Está diciendo, es mejor confiar en el Señor, en la provisión de Dios. O sea, Satanás está apelando a una necesidad física, a una necesidad de Jesucristo y al mismo poder que tenía Jesucristo para tentarlo, para hacerlo sucumbir, para hacerlo que desconfíe en el Señor y en su provisión y que dependa de su propia fuerza y que le dé, y que, como nosotros decimos, le dé el gusto a Satanás, al enemigo. Pero Cristo le dice, no, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que el arma principal que debemos utilizar para resistir al diablo es la palabra de Dios, es la Biblia. El arma principal que debemos utilizar para resistir al diablo es la palabra de Dios.
Yo quiero volverte a decir que Satanás tienta a los cristianos. Le trae pruebas, tentaciones de diferentes índoles. Y quiero volverte a decir que Satanás tienta a los cristianos en sus momentos más espirituales. En un momento donde Jesús está ayunando, Satanás viene y lo tienta. ¿Con qué lo recite Jesús? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Le cita la Biblia. Dile a esa piedra que se conviertan en pan. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dice, dice el texto que lo lleva al pináculo del templo. Y cuando el texto dice que lo lleva al pináculo del templo y luego dice que lo lleva a un monte alto, es bueno pensar que lo más probable es que Jesús no fuera de manera física, literal, ni al templo ni a un monte alto, sino que fuera en una especie de visión, como en el caso de Ezequiel y el caso de Juan. Pero yo creo en la Biblia, si fue físico y si fue en términos de una visión, el caso es que Jesús está tentando, Satanás está tentando a Cristo y Cristo usa un arma poderosa para defenderse. ¿Cuál? Decirle sí, yo soy hijo de Dios. No, simplemente no. Tomó la palabra de Dios y recitió a Satanás con la palabra de Dios. Le citó la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué tú vas a resistir la prueba? ¿Con qué vas a resistir las tentaciones? ¿Con qué vas a resistir la tentación de querer vestir como el mundo? ¿Con qué vas a resistir la tentación de querer vivir como el mundo? ¿Con qué vas a resistir la tentación de querer usar la música del mundo, las modas del mundo? Con la palabra de Dios. ¿Con qué vas a limpiar el camino, el joven, el cristiano, el creyente? Con la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra, Salmo 119, versículo 105, y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, la Biblia, es la que te guía, es la que te da la fuerza para desenmascarar a Satanás cuando viene a tentarte, cuando te tiende la trampa. ¿Con qué vamos a resistir a Satanás? Cuando viene a hacernos creer que nosotros somos tan fuertes como para no acudir a Jesucristo ni al Espíritu Santo y depender de nuestra experiencia y de nosotros mismos. Con la palabra de Dios. Debemos confiar absolutamente en Dios y sabemos que separado de Él nada podemos hacer. Separado de Él nada podemos hacer. Así que el arma principal para nosotros vencer al enemigo, para nosotros resistir en medio de la prueba, es la palabra de Dios. ¿Tiene esa arma? Tú tienes esa arma, tú estás armado, tienes la palabra, conoce la palabra, obedece la palabra. Mi exhortación es a cada hermano, a cada hermana que me escucha, a leer la palabra, a estudiar la palabra y a obedecer la palabra. Le exhorto en esta tarde a que lean la Biblia, a que escuchen la Biblia, a que estudien la Biblia, pero más que todo, a que obedezcan la palabra de Dios. A que obedezcan la palabra de Dios. Ese es el arma principal. No fue que Jesús fue al rollo de la Biblia, al libro, y abrió la Biblia y comenzó a buscar con una concordancia dónde estaba cada texto bíblico. No, Él la tenía en su corazón, Él la tenía en su mente, Él la tenía en su memoria. Y nosotros debemos leerla, estudiarla, para cuando llegue el momento de la tentación, resistirla con la palabra de Dios. Memorizar la palabra del Señor. Otra cosa que nos enseña este texto es que Jesús fue tentado. Y usted podrá decir, por eso es lo que usted está diciendo, pastor. Sí, si Jesús fue tentado, entonces nosotros tenemos un Salvador compasivo que puede compadecerse de nosotros. Dice Hebreo
dice que en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado. Y si Jesús fue tentado, Él sabe lo que es la tentación. Él sabe cuando tú estás casi al caer. Él sabe cuando tú estás casi al sucumbir al pecado, cuando tú estás casi al abandonar, al tirar la toalla. No tires la toalla, ve a Él. Háblale de tus tentaciones, háblale de tu prueba, háblale de tu lucha. Socórrete en Él. Dice Hebreo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. No te creas demasiado fuerte, la fuerza está en Jesús, el que fue tentado y venció. Israel fue tentado en el desierto y no venció. Y por ser tentado en el desierto y no vencer, tuvo que durar 40 años en el desierto, donde iba a durar 40 días. Jesús duró 40 días ayunando, fue tentado en el desierto y venció. Nosotros, sus hijos, los creyentes que creemos en Jesús, podemos también vencer si acudimos a Cristo. En Él tenemos un Salvador compasivo. ¿Qué sabe tu tendencia al pecado, tu tendencia a la droga, tu tendencia al alcohol, tu tendencia al adulterio, tu tendencia al sexo ilícito? ¿Qué sabe esa tentación? ¿Qué sabe que tú estás luchando? ¿Qué sabe que tú estás luchando contra una fiera, contra un monstruo que no ha podido vencer? Si estás luchando contra un monstruo que no ha podido vencer y que ha caído muchas veces, ha sido presa del pecado y te sientes amargado, ve a Cristo tu Salvador, el Salvador compasivo, que fue tentado en el desierto y venció, pero que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, compadeciéndose de nuestras debilidades. Tenemos un poderoso amigo en el cielo que puede compadecerse de nosotros. No tenemos a alguien que no sabe lo que es sufrir. Tenemos a alguien que nació en un corral. No tenemos a alguien que no sabe lo que es ser despreciado. Tenemos a alguien que lo escupieron, que lo miraron con desdén, que lo despreciaron, que fue maltratado en una cruz, que el pueblo religioso, que los líderes religiosos lo rechazaron, lo persiguieron. Fue traicionado, le dieron a beber hiel mezclado con vinagre. Tenemos a alguien que supo lo que fue ser tentado, ser sufrido en todo. Si está pasando por esos momentos difíciles en que te ves tentado a abandonar la fe cristiana, en que te ves tentado a negar a Dios, a dejar de confiar en el Señor, recuerda que tú tienes un amigo en el cielo que puede compadecerse de ti. Se llama Jesús. Tienes un amigo en el cielo que puede compadecerse de ti. Que estoy hablando contigo, hermano, contigo, amigo, contigo que me escucha, que está siendo tentado. Que a veces dice, esta vida no vale la pena vivirla. Que a veces dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que pasar por tanto sufrimiento? Que a veces dice, me voy a ir de la iglesia, voy a dejar esto. Jesucristo pasó por tentaciones similares a la tuya y venció, pero no solamente que venció, Él venció para interceder por ti. Él es tu amigo en el cielo. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Puedes venir a Él con tu prueba, puedes venir a Él con tu carga. Oye lo que dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor muy bien pudo convertir la piedra en pan.
Fíjese que Satanás hasta le cita la Biblia distorsionando el significado del texto. Tomó el Salmo 91, Satanás puede llegar a citar la Biblia y le dice, tírate de aquí porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en tu camino para que tu pie no tropiece en piedra. El Salmo 91, el que la gente tiene abierto en su casa creyendo que con ello reprende a Satanás. Con eso no se reprende a Satanás, es con vivir la palabra de Dios y con predicarla, enseñarla, estudiarla. Y Jesús le dice, Satanás, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Así que tú puedes acudir a Cristo con tus debilidades y encontrarás en Él un Salvador compasivo, un amigo poderoso que está a la diestra de Dios intercediendo por ti. ¿Puede acudir en esta tarde? Yo quiero abrir la línea para aquellas personas que quieren, que necesitan ayuda, que necesitan la oración, por aquellos que están pasando por tentaciones, para aquellos que han pensado que quizá ni siquiera la vida vale, vivirla así de esa manera vale. Ven a Cristo. Cristo es tu amigo. Él fue tentado y venció. Y tiene fuerza disponible, poder para ti, para que tú también puedas vencer. Atrévete a llamar o a escribir 809-525-3233. 809-525-3233. Puede escribirnos. La gente que está en Facebook puede escribirnos. Está pasando por un momento de prueba, de tentación. Siente que Satanás te ha tendido una trampa que no puedes resistir. Lo primero que quiero decirte es verdad que tú no puedes. Solo no puedes. Pero Jesucristo venció para ayudarte a resistir. Acude a Él. Acude a Él. Y no deje que el tentador te dañe. Acude a Él. Acude a Él hoy. Puede llamar. Puede llamar. No tenga miedo. Y si no puede llamar, puede acudir a Él donde tú estás. Si no te atreves a llamar, donde tú estás, puede acudir a Él. Puede ir a Jesús, al que Satanás tentó cuando había ayunado 40 días. Lo tentó de toda la manera posible para hacerlo caer. No lo hizo caer porque Él vino para vencer y para estar a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Donde tú estás, puedes acercarte al Señor y no dejar que Satanás destruya tu vida, que destruya tu familia, que te destruya, que te dañe. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día. Quiero concluir este consejo en esta tarde, esta exhortación. Recuerda, esta lección nos enseña que Satanás es poderoso. Él no es un león sin dientes. Recuerda además que la tentación es lo que lo viene a los cristianos. Satanás es el que tienta, es el tentador y quiere engañar a los hijos de Dios. Quiere hacerlo caer en la trampa. Pero recuerda más que esto, que tu arma principal para enfrentar a Satanás es la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Léela, búscala, estúdiala, medítala, recítala, vívela. Que la palabra de Dios viva en tu corazón. Pero más que todo, recuerda esto. Jesucristo está. Ese Jesucristo que fue tentado, sabe lo que es la tentación. Fue tentado, experimentó tentación para compadecerse de nosotros. Para compadecerse de ti, para compadecerse de cada uno de aquellos que son tentados. Muchas bendiciones para esas personas que están en Facebook, Brenda, Inés, Rijo, Francisco, Javier, cada una de esas personas, Roseli, cada una de esas personas que escriben en Facebook, sí, reportando sintonía, bendiciones para ustedes. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, las personas que nos siguen siempre, que Dios les bendiga.